¿Cómo están mis chicos? Bienvenidos a otro video. El mundo de los destilados de agave sigue una tradición milenaria de un país con una cultura encantadora como el México. Hoy estamos en el corazón agavero de Barcelona, Piñata, un verdadero cóctel bar donde el agave es el protagonista. Y con Magel haremos un viaje alrededor de la historia, producción y clasificación de los destilados de agave. Así que si os gusta el agave, tequila o mezcal, este video es para vosotros. ¿Qué tal chicos? Soy Magel y bienvenidos a Piñata. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el origen de los destilados de agave. Y es que no sé si conocéis la leyenda de Mayahuel, que era una diosa de la cual se enamoró Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era la serpiente emplumada y es el principal dios de la gran mayoría de culturas que poblaron el México antiguo. Al enamorarse de ella, la bajó del cielo donde ella se encontraba y juntos se escondieron en un árbol que tenía dos ramas para ocultarse de su abuela y de sus hermanas. Ella era una diosa, una Tzonitzin, que básicamente son unos dioses malvados, una especie de ninfas, pero malévolas, que lo que buscaban era ocultar la luz del sol del planeta. Entonces él se escondió con ella y ellas bajaron a buscarla, y cuando la encontraron destrozaron el árbol, la parte en la que ella se encontraba, y la rompieron en 1000 pedazos. Cuando desaparecieron, él salió del árbol y cogió los restos que quedaron de ella, lo plantó en la tierra y de ahí salió lo que se conoce como el primer agave, el primer maguey. Dicen que era un regalo que le hizo a los hombres, porque los hombres no tenían nada con lo que divertirse, y de ahí salió la primera bebida alcohólica o la primera bebida fermentada, que era el pulque, además de ser una planta que es conocida por sus miles de usos. El agave tiene origen en México, sobre lo que viene a ser la Sierra Madre de Oaxaca. Allí es donde más variedad vamos a encontrar de diferentes agaves, y desde allí se expande hasta todo el mundo. Es muy común encontrarlo hoy por hoy, por ejemplo, aquí en Cataluña. Si vas a Montjuïc vas a ver mogollón de agaves que se utilizan principalmente con fines decorativos y se han convertido en una plaga invasora por su capacidad de adaptación y de integración al medio. Pensar que en el México antiguo lo que realmente se utilizaba, aparte de evidentemente las pencas, las espinas, las fibras, digamos que la parte que se utilizaba para la alimentación, por un lado era el pulque y por otro lado era la piña cocida. El pulque básicamente se conseguía de una serie de agaves que están especialmente indicados para la elaboración de pulque. Lo que se hace es extraer por la parte de arriba algunas de las pencas y se raspa la piña. Lo que hace es que todos los días va soltando un aguamiel, un poco de líquido. Este líquido se va recogiendo con un cañizo y se va soltando en una jarra que luego se hace que fermente. Y de ahí se sacó la primera bebida embriagante de las antiguas civilizaciones mexicanas. Por otro lado, lo que sí que se hacía antiguamente no era la destilación, pero sí que se cogía la piña, se gimaba la planta, se trabajaba la piña. La piña produce urticaria cuando la tocamos, es parecida a una ortiga. Es un efecto que nos pincha los dedos y notamos que nos irrita y nos hincha la mano. Cuando esa planta se cuece, hay otra leyenda que cuenta que fue un rayo el que cayó por primera vez en un agave para que descubriesen esto. Al cocer esta piña, al hervirla, al calentarla por encima de 70 grados, los azúcares complejos se descomponen en azúcares simples y se convierten en una materia súper dulce. Lo utilizaban principalmente para comer y para secar ese azúcar de la planta masticándolo. Al llegar las civilizaciones que llegaron posteriormente a México, los españoles, aunque sí que es cierto que hubo un cierto comercio con países asiáticos anteriormente, empezaron a llegar los sistemas de destilación. Seguramente dicen que hay un sistema que es prehispánico, que es el de la olla de barro, que realmente no debe de ser prehispánico, sino procede de la zona de Filipinas y de Asia. Y fue en el comercio con las antiguas civilizaciones cuando se introdujo este primer sistema de destilación. Y luego llega por el otro lado el sistema de destilación árabe con la conquista de los españoles. Ambos sistemas de destilación se van desarrollando dentro del país, y al encontrar estas piñas de agave cocidas, los españoles deciden que al no haber vino deberían de encontrar una manera de crear una bebida para poder embriagarse. Entonces, al ver que de aquí se puede sacar azúcar, empiezan a fermentar estas piñas y a destilarlas, creando la primera bebida que se le llama vino de mezcal. ¿Vale? Pensar que mezcal viene de la palabra metl, que significa agave cocido. Precisamente viene de este proceso en el que se cuece la piña para descomponer los azúcares.
Por lo tanto, podríamos decir que el origen de las bebidas de agave, o los destilados de agave en México, viene del mezcal. El mezcal sería como esa primera bebida. A partir de ahí, regionalmente hay una serie de evoluciones que va llevando a que cada región produzca sus destilados propios. El más conocido es el tequila, porque fue la primera bebida mexicana en adquirir denominación de origen, allá por 1974, si no me equivoco. Y a partir de ahí, 20 años después, es cuando el mezcal adquiere denominación de origen. ¿Realmente por qué fue esto? Porque la industria tequilera se hizo más popular y el vino de mezcal de tequila consiguió ganar fuerza a nivel internacional mucho antes que el mezcal, y por eso consiguió la denominación de origen mucho antes. Hay otras bebidas dentro de México con denominación de origen que se hacen con agave. Está el tequila y el mezcal, que son las más conocidas. En la zona de Jalisco encontramos la raicilla, que fue una forma durante una prohibición que hubo de la corona española de esconder los destilados de agave. En vez de llamarlo mezcal, lo llamaban raicilla, y era una forma de ocultarlo de la corona para que no confiscasen el alcohol o no dejasen elaborar sus bebidas destiladas. Luego encontramos la bacanora en Sonora, o encontramos el comiteco en la región de Chiapas, que en el caso del comiteco es un destilado un poco diferente, porque no es de la piña cocida, sino es de ese aguamiel fermentado, digamos más parecido al pulque, de lo que se destila y se obtiene esta bebida tan especial. Luego encontramos mucha variedad de bebidas destiladas de agave con diferentes nombres en diferentes regiones de México, que no vamos a hacer mención hoy porque hoy por hoy todavía no están catalogadas como productos con denominación de origen, pero sí es cierto que, por ejemplo, está la Tuxta, que es un destilado de una región en el centro de México, y encontramos así una variedad de 8 o 10 diferentes destilados mexicanos procedentes del agave, sin denominación de origen todavía, pero que se producen y que tienen tradición en cuanto a la elaboración. Los dos destilados más conocidos son el tequila y el mezcal, y lo que sucede es que muchas veces no conocemos cuáles son las diferencias entre unos y otros. A la hora de pensar en mezcal, vamos a pensar en un destilado que es más genérico, y aunque su origen y la principal riqueza que hay de él se encuentra en Oaxaca, aproximadamente el 90% del mezcal que se produce en Oaxaca, por la variedad de agaves, por la tradición en la producción, etcétera, etcétera, se encuentran en diferentes estados de México, como Durango, Guerrero, encontramos en Tamaulipas, que es común a ambas denominaciones de origen. Y luego el tequila se produce principalmente en la zona de Jalisco y de Tequila, que es donde tiene su origen, y en estados que se encuentran alrededor de la zona de producción de Jalisco. Por un lado, esa parte regional. Por otro lado, tenemos que pensar en la variedad de plantas. Variedades de agave utilizadas para la producción de destilados podemos encontrar alrededor de unas 40-45. En la denominación de origen mezcal se permiten unas 20-25 diferentes, mientras que en la de tequila solo se puede utilizar una variedad de agave única, que es el agave tequilana Weber o agave azul. Mientras que en Oaxaca encontramos diferentes, no hablamos de variedades, en realidad hablamos de especies. Además, es una forma muy clara de ver la riqueza que encontramos en el mundo del mezcal y del tequila. Mientras que cuando hablamos de vino hablamos de una sola especie y de diferentes variedades, en el mundo agave hablamos de diferentes especies y cada una con sus diferentes variedades. Entonces podéis imaginar la gran complejidad que podemos adquirir en una bebida si tenemos diferentes plantas, que entre ellas hay unas similitudes pero son muy diferentes. O sea, al final, como os digo, vid, una especie, agave, hasta 45 especies diferentes utilizadas para la destilación del producto. Entonces, el Tequilana Weber dentro de Jalisco, dentro de mezcal, principalmente el espadín como agave cultivable, pero vamos a encontrar agave cenizo, vamos a encontrar agave tobalá, vamos a encontrar la variedad Karwinski con todas sus especies, encontramos barril, encontramos madrecuixe, cuixe, bicuixe, largo, vamos a encontrar el tepextate, también conocido como agave marmorata. Al final, una variedad muy amplia que va a dar mucha complejidad a la producción. Y luego, por otro lado, se suele destacar mucho la forma de producción. Sí que es cierto que el agave azul, dentro de que se ha reproducido muchas veces sobre sí mismo y en muchas ocasiones a través del método de hijuelos, se ha perdido mucha riqueza en cuanto a la calidad de las plantas. Pero también es verdad que todavía hay muchas casas que elaboran tequila de una forma tradicional,
no todo el mundo tiene esta tecnificación que se dice muchas veces, por la cual igual se han pedido los sistemas tradicionales en la mayoría de las marcas, pero sí encontramos marcas que todavía mantienen estos sistemas tradicionales. Mientras que en mezcal sí que podemos hablar en casi todos los casos de mucha tradición y muy poca tecnificación, aunque también se encuentran mezcales que son ciertamente más industriales, podríamos decir, más cercano a lo que se hace en la industria del tequila. ¿Esto en qué influye también? En la variedad de sabores. Al final, una especie de agave concreta como es el agave azul da un tipo de sabor en concreto, mientras que si puedes manejar 20, 25 especies diferentes y cruzarlas entre ellas, vas a encontrar una variedad de sabores brutal. Si sumamos a esto además fermentaciones o bacterias de las diferentes regiones, más sistemas de elaboración, cocciones y destilaciones, normalmente en el mundo del tequila, fuera del alambique y la columna, es raro encontrar otros tipos de sistema de destilación, mientras que en mezcal vamos a encontrar el alambique filipino de olla de barro que comentábamos antes, vamos a encontrar sistemas de destilación en madera, en el que el propio alambique es un recipiente de madera donde se hace la destilación y la condensación del producto, y luego también los sistemas árabes o más cercanos al sistema europeo, en los que se maneja el cobre, con diferentes formas y diferentes adaptaciones según la región. Pasa que a la hora de pedir un mezcal o un tequila, a la gente se le hace caro, ¿no? También estamos acostumbrados a los productos mixtos, en los que un chupito se puede vender a 2 o 3 euros. El tequila permite, dentro de su producción, hubo un momento en que no se podían surtir la demanda, y crearon los tequilas mixtos, en los cuales un 51% de los azúcares provienen del agave, pero el 49% restante pueden proceder de otras materias primas que además no se especifican. Esto permite abaratar mucho el coste del producto y ofrecer tequilas en precios de 8, 9, 10 euros. Es extraño o es muy difícil encontrar, bueno, debiera ser imposible encontrar una bebida de agave que esté por debajo de los 14, 15 euros en cuanto a coste. Siempre que esté por debajo de este coste, en mezcal hablamos incluso de algo más, hablamos de 18, 20, 22 euros, nos da lugar a dudas, ¿no? O en ocasiones, depende del producto, hay formas de conseguir abaratar ese coste, pero nos da lugar a que dudemos del producto. Y esto se repercute en el precio final que un consumidor paga por el destilado. Y a veces el consumidor no consigue entender por qué está pagando este valor, por qué paga ese precio por el producto. Muy sencillo. Pensar en cualquier destilado, pensar en ron, pensar en whisky, pensar en vodka. Todas las materias primas que se utilizan para hacer cualquier bebida destilada del mundo pasa en la tierra entre 3 y 6 meses. Cuando hablamos de agave necesitamos por lo menos un mínimo de 7, 8 años en la tierra, la planta adquiriendo sabores de la tierra, interactuando con ella. Durante esos 8 años puede haber plagas, podemos perder las plantas por miles de circunstancias que puedan suceder. Pero estamos hablando de 8 años, es mucho tiempo en comparación con esos 3 meses. Entonces, todo ese tiempo que está en la tierra, eso pasa a la bebida. Se dice que el mezcal, vamos a hablar de mezcal como genérico, es la única bebida destilada que nace añejada. Siendo blanca ya tiene añejamiento, porque la planta ya ha cogido una serie de sabores que la tierra que se transmiten a la planta, y de la planta se transmiten a la bebida. Y estas plantas pasan 8 años en la tierra, pero llegan a pasar hasta 25, 30, y en algunos casos se conocen casos de plantas que han pasado 40 años en la tierra antes de alcanzar su punto ideal de madurez. Pensemos en whisky. Un whisky de 8 años, que es el equivalente a cualquier destilado de agave, nos va a valer entre 25 y 40 euros la botella. Un whisky de 12, 14 años, ya estamos hablando de productos entre 50 y 80 euros la botella. Y si pensamos en un whisky de 25 años, seguramente hablemos de productos entre 25 y 30 años. En el mundo del whisky vamos a hablar entre 300 y 1000 y tantos la botella. En el mundo del agave, si lo pensamos, el equivalente, empiezas en 20 euros, una botella de 8 años. Botellas de 12, 15 años, hablamos de 50, 60 euros. Y las botellas que a lo mejor tienen una planta que ha pasado 25 años en la tierra, valen 80, 90, 100, 110 euros. Si lo pensamos, en cuanto a precio y en cuanto a coste es mucho más económico. Lo que pasa es que todavía no hemos visto o no hemos aprendido cuál es el proceso que hay detrás del agave y por qué estas plantas tienen un valor tan alto. Creo que poco a poco es labor de todos y sobre todo para los profesionales que me escuchen de
de ir concienciando al consumidor final de cuál es el valor real que hay detrás de esta planta, de cuáles son las dificultades que entraña el cultivarla, cuáles son las dificultades que entraña el encontrarla en el caso de que sea silvestre, si no es una variedad cultivable, y la riqueza que aporta al mundo de los destilados. Entonces, disfrutar del buen mezcal, pero siempre pensando y apreciando lo que hay detrás de él. Bueno, yo a la hora de consumir destilados de agave tengo una clara preferencia. Siempre me gusta beber destilados blancos. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Al final hablamos de una planta con mucha riqueza en cuanto a sabor, una planta que tiene una historia de contar por la cantidad de tiempo que pasa en la tierra, con una estructura en boca que es muy difícil de encontrar en otro tipo de destilados, y pienso que en ocasiones el añejamiento de estas bebidas desmerece el tiempo que esta planta ha pasado en la tierra. O sea, ¿qué va a aportar 3 años en una barrica de madera a una planta que ha pasado 8 años en la tierra? Entonces, a mí me gusta beber tanto el tequila como el mezcal solo o acompañado, como hoy. Filippo, salud, amigo. Gracias por invitarnos a participar contigo. Miguel, salute, un placer. Pues chicos, estamos ya al final de nuestro vídeo. Espero que la masterclass sobre el mundo de los destilados de agave que nos has hecho Miguel os ha encantado. Si estáis en Barcelona, por favor, pasar a saludaros, pasar a probar sus cócteles, sus mezcales y tacos también. Por supuesto. Por supuesto, los tacos, chicos, tienen que probarlo. Y nada, nosotros como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Y si sois nuevos en el canal, bienvenidos. Mi nombre es Filippo, bienvenidos en vuestra academia de coctelería. Suscribiros, activar la campanilla. Y nosotros, salute, nos vemos en el próximo vídeo. Salute.